Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Porque cuando a uno lo confrontan, uno piensa que eso es del diablo. Y resulta que no, es de Dios. Y por eso yo prefiero que ustedes salgan de acá hoy incómodos, porque sé que es Dios el que está obrando en nuestras vidas para salir y cambiar. Y resulta que después el Señor me mostró. Yo aún así, yo había empezado a hacer un curso de los que nos ofrecía en la iglesia donde estábamos, donde el Señor nos fue formando. Y entonces el pastor allí me dijo, uy César, pues ahora le tocó esperar para el próximo año, porque cada 2 años era 2 años que empezaban el curso un poquito avanzadito allá que se llama el IBLI. Bueno, entonces resulta que es Instituto Bíblico. Entonces resulta que Dios dispuso en nosotros, en cada uno de nosotros, y por eso es que yo le digo, mire, asuma usted la actitud. Y el problema que tenemos nosotros los cristianos es que ante cualquier evento que se presenta, tenemos una excusa para no darle prioridad a Dios. Para no darle prioridad a Dios. Y resulta ser que por la gracia de Dios yo le dije a este pastor, no pastor, ¿y por qué? ¿Por qué me toca que esperar 2 años? No, pues es que así enyesado, ¿cómo va a ser? No, pero esto lo tengo bueno. Y pues yo puedo conseguir a alguien para que me traiga. Bueno, en fin, el caso fue que tuve esa actitud por la gracia de Dios. Volvamos a 1 de Pedro 4. Asuma también usted la misma actitud. Por ejemplo, si usted está acá, usted está con sus 5 sentidos acá. ¿Usted me está escuchando con los ojos? ¿Usted me está escuchando con los oídos? ¿Usted me está escuchando con su cuello? Yo aprendí eso. Y sobre todo para cuando mi esposa me habla. Tengo que con toda la atención. Porque lo que me va a decir, para mí, yo antes no le daba importancia. Y aprendí eso. Cuando alguien me enseñó eso. Pues escúchela con los ojos. Escúchela con los oídos. Atiéndale lo que es esto y así se va a evitar un montón de problemas. Y empecé a hacerlo y créanme que el resultado ha sido bueno. Lo mismo, apliquemos eso con el Señor, con la palabra de Dios. Cuando asumimos esa actitud y les decía, ¿qué me pasó? Se me luxó la rodilla. Y me hicieron el tratamiento. Y fue fortalecido con las terapias que una fisioterapeuta me hacía. Y tuve que aprender a caminar otra vez en confianza. Porque uno después de una lesión tiene como la desconfianza que pueda pasar. Si no, pregúntele a un deportista de primera línea. ¿Cuánto les cuesta a ellos aún estar sanos? Volver a entrar si es un deporte de choque como el fútbol o algo. Muchas veces es más esa incapacidad, esa actitud que realmente no estén bien, sino el miedo a volver a ¿qué? A lesionarse. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que prepararnos y entender que tenemos que fortalecernos. Por esa oración que hacía el apóstol Pablo también a los Éfesos y le pedía a Dios por ellos. Y cuando oremos los unos por los otros, pidámosles al Señor es que nos mantengamos firmes en la fe, perfectos y completos en Él. Y Dios va a orar. Pero generalmente oramos es por las cosas ¿qué? Materiales. Y no tenemos tiempo para Dios porque nos importa más lo material, lo que nos da billete. Pero cuando entendemos que cuando yo empiezo a ser fiel en lo poco, recuerdo también trabajamos la parábola de los talentos, cuando yo empiezo a ser fiel en lo poco que Dios me haya dado, al menos un talento me ha dado, pero cuando yo empiezo a ser fiel y lo desarrollo, mira, hay un ejemplo de Daniel, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero Daniel es un hombre que a mí me impresiona mucho cuando empecé en los caminos del Señor y empecé, como les dije, a comprometerme, a leer la Biblia, a pedirle al Espíritu Santo que me enseñara, porque Él es el que nos enseña, ¿cierto? Yo leí Daniel y yo vi tremendo Daniel. Imagínense que él estaba en un medio político como el de hoy en día y todos los otros políticos que estaban alrededor de él no encontraron
de qué acusar a Daniel. No encontraron de qué acusarlo. Lo revisaron, seguramente le pusieron todas las trampas y tentaciones y demás, y el pecado no pudo entrar a él. Daniel ya tenía claro, porque en la Torá, las escrituras de la época, hablaban de esto que estamos hablando hoy, de que iba a haber un redentor y que cuando ustedes y yo entregamos nuestra vida a Cristo, Él ya dio toda la pelea por nosotros. Él ya lo dio todo. Y miren, Él, de lo único que pudieron acusarlo y que se inventaron un edicto, los otros políticos al rey le dijeron: rey, y ya este era el rey Darío, rey, cuando una persona no le ora al Dios suyo y cuando una persona le ore a otro Dios, pues básicamente estoy parafraseando, lo que dijeron fue que aquellos que le oraran a su Dios, que sacara un edicto que iba a ser echado ¿a qué? Al foso de los ¿qué? De los leones. Y lo que ellos querían combatir era esa fe de Daniel, porque como lo habían tocado, le habían ofrecido muy seguramente lo que llamamos hoy en día una mordida, una coima para que le den trabajo, o que dijera una mentira, o que esto, en nada lo habían encontrado, y lo único fue en eso. Y efectivamente, pues Daniel no sucumbió ante los deseos del rey. Y el rey tuvo que enviarlo al foso de los leones, y conocemos la historia. Eso está en Daniel 1. Bueno, en fin, el punto es el siguiente. Daniel tenía claro de quién dependía y su prioridad era Dios. Pero él empezó, si ustedes leen esa historia, y los invito para que lean esa historia de Daniel, él empezó con algo bien sencillito. Se propuso algo y era el de no contaminarse. Él le pidió a su jefe, y dicho sea de paso, la historia de Daniel es bien triste y dura. Porque Daniel era una familia adinerada de los judíos. Y cuando entra aquel hombre, Nabucodonosor, los babilonios, los caldeos, y los someten a ellos y matan a un montón de gente, entre esos al papá, a la mamá, a la familia de Daniel. Pero por ser su condición jóvenes y buenos mozos, el rey les había dado esa orden, que no fueran a matar a los que estaban preparados, a los que eran de buena familia. En esa época, los únicos que tenían derecho a la educación de la época y demás eran los de buena familia. Entonces, que le trajeran a esa gente, y llevaron a Daniel y llevaron a otros 3 amigos más. Y allá les cambian el nombre. Imagínense que a Daniel le cambian el nombre de Daniel por el de Belsasar. Belsasar lo que significa es aquel que Baal protege, ¿verdad? Demonio. Bueno, pero ¿cómo este hombre se mantiene firme aún con su dolor? Perdió a su familia, perdió su identidad de judío, y le cambiaron hasta el nombre. Y lo que es peor, acabaron con su condición. O sea, si el jefe de los eunucos era el jefe de Daniel, ¿a qué nos lleva eso pensar? A que lo castraron, ¿cierto? A que le quitaron su masculinidad. Cuando digo su masculinidad, o sea, sus genitales. Dejémoslo hasta ahí nomás, que le quitaron sus genitales. Entonces mire todo ese escenario de lo que vivió Daniel. Daniel pudo haber dejado las cosas de Dios de un lado, ¿no? Pero si yo le pido a Dios y mire, ¿qué pasó? Seguramente la familia de él era creyente, y mire, y Dios permitió que los mataran, Dios permitió que nos volvieran esclavos, y Dios permitió que nos trajeran acá, y ahora esta gente nos quitó nuestra identidad como judíos, y ¿para qué seguir en las cosas de Dios? Él pudo haber hecho eso, pero él no, él lo tenía claro, él estaba bien fundamentado en Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos fundamentados en Dios? ¿O qué tanto estamos avanzando en obediencia a Dios, en desarrollar ese dominio propio? ¿Cómo empezó Daniel a desarrollar ese dominio propio? Aplicando las escrituras, las enseñanzas, lo que Dios le había dado. Él sabía que la comida de ellos la dedicaban a dioses falsos, y él no quiso contaminarse con eso, y se arriesgó pidiéndole al jefe: venga, a uno le parece eso insignificante, pero yo no quiero comer de esos alimentos. Haga una prueba. Lo retó. Tenía otra actitud diferente. Lo retó a este hombre, al jefe de ellos.
tráiganos verduras, legumbres, frutas y hágalo por 10 días. Y este hombre dijo, no, porque yo la orden que tengo es de cuidarlos bien, de instruirlos en la historia de ellos, en toda la literatura de ellos, que ustedes cuando el rey venga y pida resultados, pues si ustedes están demacrados, están enfermos, me van a matar a mí, porque así eran. Él le dice, no, pues haga esto por 10 días. Pero él empezó y tomó la decisión de no contaminarse. Yo le hago una pregunta. ¿Qué decisión ha tomado, que me la he hecho yo, para este 2024? En algo tan sencillo. Por ejemplo, si nosotros hoy estamos aprendiendo que el Señor ya rompió con todo el poder del pecado, ¿eso lo creemos? Sí. Bueno, si lo cree, empecemos. ¿Se acuerda que le dije de la actitud de proponerse? Empecemos por dejar de lado algo que te está contaminando y que está peleando con tu fe en Dios. Les hablé de Daniel y todo lo que le pasó. Ahora, ¿qué te está produciendo eso? ¿Por qué no somos capaces? Ejemplo. Y les hablaba de los amigos de Daniel. Ustedes saben esa historia. Si no, lean Daniel en la casa. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. ¿Cómo empieza Daniel? Con algo tan sencillo, el de no contaminarse. ¿Dónde terminó? Siendo el gobernador de todo el imperio. O sea, el segundo al mando después de ese rey en esa época, Nabucodonosor. ¿Y cómo terminaron de impactados los amigos de él? O sea, los amigos de él también igual, porque les dijeron que se tenían que postrar ante una estatua de oro. ¿Usted ante qué se postra? ¿Usted ante qué se postra? Y les hablaba la semana pasada, y a veces yo después de que predico y todo, yo, y Señor, ¿yo por qué dije esto? Yo dije esto yo no lo tenía preparado, esto no, pero el Espíritu Santo me lleva allá. Me lleva a eso. ¿Qué tiene que dejar? Yo pongo un ejemplo sencillito. ¿Por qué no dejamos algo? Vamos a Juan 8:44 para que me puedan entender. Juan 8:44. Nosotros somos creyentes en Dios, ¿cierto? En Cristo. Pero mire que aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo y le está hablando a gente que se cree más creyente en Dios que Él mismo. Y entonces Juan 8:44, el Señor les dice, y hay un subtítulo en mi Biblia, Nueva Versión Internacional, los hijos del diablo. Voy a leerlo desde el 42. Está hablando el Señor Jesucristo. Ojo, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús a esos fariseos hipócritas de la época, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Les dijo. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Espero que esa no sea nuestro caso. Palabra de Dios. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. El tercer fundamento de nosotros para poder aplicar dominio propio es la verdad, pero no la verdad del hombre, no la verdad del mundo. Hay algo absoluto y no tenemos que tener miedo como cristianos. La verdad es Cristo, eso es un absoluto y es una sola. No son varias verdades, no, es una sola verdad para todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, les decía, para que me puedan entender lo que les voy a decir, tenemos que quitarnos todas esas mentiras que nos hemos creído de esa antigua y vieja naturaleza. ¿Cuál es? Es que yo no necesito de la palabra de Dios, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito para cambiar de eso. Pues eso es una mentira que el diablo le ha enquistado a la gente en su mente y en su corazón. Y bueno, usted empieza a venir a la iglesia y usted empieza a escuchar palabra de Dios, pero muchas veces el diablo se ríe y le dice a sus demonios, déjelo que vaya o déjela que vaya, y se ríen.
porque no va a pasar nada en la vida de él o de ella. Pero eso es en otras iglesias, perdón Señor, en otros sitios, en otros lados. Acá no. Acá damos pasitos en fe. Y yo les decía, tenemos que tener paciencia y entender que sí, nacemos de nuevo. Muchos seremos bebés espirituales todavía, pero de a poco vamos a ir avanzando. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevamos en el cristianismo? ¿Qué fundamento tengo yo como cristiano? ¿Cuáles son mis fundamentos para entender que yo debo desarrollar dominio propio y donde quiera que esté yo sea una bendición para todos a mi alrededor? Para que los que convivan conmigo, porque mi relación con Dios es primero mi relación con Dios, pero tengo que impactar a todos mis semejantes. Recuerda el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Y cómo lo voy a amar si no empiezo a leer su palabra y conocerlo? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo voy a amar a mi esposa? ¿Y cómo le voy a ser fiel si la palabra de Dios no está en mi mente, no está en mi corazón, no está en mi boca? ¿Cómo lo voy a lograr? Solo en Cristo. Y nos da pena decir que yo no soy capaz de serle fiel a mi esposa si Cristo no está en mí. Entonces eso lo ha tomado el mundo como una incapacidad y algo moralista de la religión cristiana, y se burlan y dicen que eso es un impedimento para que el hombre, el ser humano, pueda desarrollar integralmente todos sus deseos y su potencial. Nada más mentiroso que eso. Y eso es lo que se ha enquistado en la mente de estas nuevas generaciones. Y quizás nosotros, ya los adultos mayores de 50 años, tenemos mucha responsabilidad en eso. Porque no hemos modelado, y cuando digo yo, cuando ya usted es cristiano, ¿sí? No hemos modelado a Cristo. A Él es al que tengo que seguir. A Él es al que tengo que amar. A Él es al que tengo que creerle. Entonces tengo que dejar de lado muchas mentiras. Por ejemplo, algo sencillito, y no le puedo pedir mayores esfuerzos. Empiece a borrar de su celular esos contactos que no le convienen, que usted sabe que no le convienen, que cuando lo llaman o la llaman no es para nada bueno, y usted lo sabe, y usted ya tiene la capacidad de decirle no al pecado, pero usted lo consiente, usted lo acaricia, y después vienen las consecuencias, y después decimos, ay, pero es que Dios, y es algo que nosotros tenemos bien claro. La palabra es clara. Primera de Corintios 15, 33 a 34. No vamos a ir allá. Solamente présteme atención con esto. Dice, pero sí, vamos, para que no van a decir que yo me lo estoy inventando. Y vamos a leer. Dice que no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Paro aquí un momentico. Las malas compañías hoy en día ni siquiera es las personas. Las malas compañías es las que usted deja meter ahí en su celular, ahí en su computador. Llámese pornografía, llámese estudios o tratados que van en contra de la palabra de Dios. Llámese en qué usted está perdiendo el tiempo. Yo no estoy diciendo que no veamos una película, pero esa película, eso que usted está viendo, ¿lo edifica? Y quiero avanzar con esto porque el tema es muy edificante. No sé si a ustedes les está pareciendo así. El tema que nos está regalando el Señor hoy. De entender que nuestro fundamento es Cristo, que tengo que tener ese pensamiento claro en mi mente, en mi ser interior, de que Él ya venció, que no hay excusa para yo pecar y que yo tengo que vivir en la verdad. Esos tres fundamentos hemos visto hoy, ¿cierto? Pero le voy a poner este ejemplo sencillo. Y cuando les digo que no está malo ver un programa de televisión, y es lo siguiente, miren, yo quiero, para que entendamos, y no se trata de religión, sino se trata de principios, de una relación con Dios, que lo que el Señor nos muestra, y vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Bueno, entonces asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el poder de pecado. ¿Está claro? 2.
para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus bajas pasiones, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Vamos a hacer un paralelo con este versículo. Vamos a hablar del hombre natural, ¿sí? Y vamos a hablar del hombre espiritual. El hombre natural, el que vive cumpliendo sus pasiones. ¿Cuáles pasiones sufrieron ustedes antes de Cristo? El licor, en mi caso, bajas pasiones. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Sí? Y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué malo tiene una cervecita? Y nos emborrachábamos con tomate. Ustedes dirán, ¿será que hicieron un vino o una cerveza de tomate? No, a lo cañero, tomate uno, bobo, tomate otro. Y cuando veía estaba borracho. ¿Qué otras bajas pasiones? A ver, no les dé vergüenza, que por la gracia de Dios, Dios ya nos ha sacado de allá. Infidelidades, sí. Mentiras, trampas. ¿Qué otra? Ayúdenme. Apuestas. Ajá. ¿Qué otra? Las drogas. ¿Cuáles? Las adicciones, sí, están dentro de las drogas, pero bueno, adicciones. ¿Qué más? Y una adicción puede ser las mujeres, ¿cierto? La prostitución, las groserías, ¿qué más? El egoísmo, la envidia, codicia. Bueno, este es el hombre natural, el que no es gobernado por Dios, el que no es gobernado por la palabra de Dios, ¿cierto? El que no ha aprendido ¿a qué? A desarrollar dominio propio, sino el que se deja llevar por sus concupiscencias, dice la palabra de Dios. Sigamos ahí. Sigamos. Capítulo 3, versículo 3. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos. César, ponga su nombre. Esto antes de Cristo, antes de que Cristo llegara a su vida, antes de nuestro Señor. Si Él es mi Señor, yo tengo que escucharlo a Él. Él es mi Rey. Y Él viene, la consecuencia es que Él es mi Rey. Yo hago de Él mi Rey, Él me viene a salvar. Me pone en sitio seguro. Hay un cambio en mi vida. Entonces, esto era, hágase paralelo usted ahí, en una hojita si quiere, bueno, llévelo en su mente y en su corazón, ¿cierto? Este era el hombre natural. ¿Y qué nos dice el Señor? Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, porque muchas veces ni siquiera era usted, echémosle la culpa a alguien, esos amigotes que venían y nos invitaban, ¿cierto? Pero el problema es cuando usted es ese amigote, que usted es el que convoca, que usted era el presidente del club, aprobado. ¿Ah? Ahora, en Cristo, ¿qué dice el Señor? Desperdiciando haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones. Porque nosotros ya no vamos, pero imagine usted cómo serán esas discotecas allá en el Comercial Bolívar y no voy. Y hay algo que he entendido. Mire, nosotros a veces creemos y nos damos de muy espirituales y queremos darle una explicación bien grande a alguien que por qué alguien pregunta, ¿por qué los cristianos no toman? Deme una gran explicación que me deje con la boca callada, porque ya le he preguntado eso a varios cristianos y no, la respuesta que me dan no me satisface. Deme usted una respuesta de por qué usted no toma. Porque no se me da la gana, punto. Porque es que conocí de Cristo, sé quién es Cristo, y los borrachos no heredarán el reino de Dios. No se me da la gana, no solo porque Dios lo diga, allá debemos de llegar. No solo porque Dios lo diga, sino porque aborrezco ya eso. Porque le doy gracias a Dios de donde Dios me sacó. Estoy poniendo un ejemplo sencillo. Este era el antiguo César. Póngale su nombre. Pero ahora en Cristo, ¿ya qué hay? Sobriedad, ¿cierto? Ya no es un borracho, ya hay sobriedad, ¿cierto? Era un fornicario, ¿ahora qué es? Una persona fiel. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos dice el Señor.
¿Y cómo vamos a aprender a dominar ese dominio, a desarrollar ese dominio propio? Sabiendo mi identidad en Cristo. ¿Quién es mi fundamento? Ese pensamiento que Él ya venció. Ahora yo tengo que tener algo claro y les decía, tuve que aprender a volver a caminar y fortalecidos con terapias y demás. Y la palabra de Dios es la que ¿qué? Nos fortalece. Todos los días debo leer palabra de Dios. Pero no como alguna religión o como una obligación. Y es que si no lo hago me va a ir mal ese día. No, porque lo necesito. Porque sé quién soy. Y sé que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es el padre de la mentira. Y él es el que quiere dañar los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida hoy en día. Y cuando yo les decía al hombre natural, es aquel que no cree en la palabra de Dios. Y podemos decir, y ellos sabían palabra de Dios, porque el Señor les dice, si Dios fuera su padre, les contestó, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, o sea, Dios. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo. Mire, ¿usted a qué más dedica tiempo en su vida? ¿A las cosas de Dios? ¿A las enseñanzas de Dios? ¿O a las del diablo? Usted sin darse cuenta, sus amigos pueden ser unas diablas. Es decir, si en ellos no hay palabra de Dios, ¿usted qué hace pasando tiempo con ellos o con ellas? ¿Qué hace? ¿Qué tienen en común la luz con las tinieblas? Y pasamos mucho tiempo con la gente que no es creyente y terminan ellos afectándolo a usted en vez de usted afectarlo a ellos. Entonces, ¿no cree que ya es hora de que usted corte con eso? ¿No cree que eso es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Cómo van a desarrollar dominio propio? ¿Cómo vamos a desarrollar dominio propio si no nos disponemos? Si no nos disponemos en la actitud de nuestra mente de creer lo que leemos, de lo que escuchamos de la palabra de Dios. Cuando seguimos ahí en esas mismas odres viejos, esa misma manera de pensar y no dejamos que la palabra de Dios obre. Yo no les estoy hablando de una religión, porque esto es lo que vive el mundo, ¿o no? Y esto es lo que nos ofrece Dios a través de su palabra. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos todo esto, mire, ahí el Señor lo dice, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. En el momento mientras que la gente está haciendo eso, hasta la vida que me merezco, soy libre. Y son más esclavos que cualquiera. Son más esclavos que cualquiera. Porque hoy en día yo le doy gracias a Dios y le pido al Señor que me mantenga firme, perfecto y completo en esa fe. Y hay que entender esas tres palabras, que eso es para otra prédica. Que me mantenga firme porque yo puedo estar predicando hoy acá. Y les tengo que hacer la salvedad. Ojo ustedes. El Señor, Salmo 23:1, ¿qué dice? El Señor es mi pastor. No tienen excusa. No es César. El Señor es mi pastor. Entonces, sigamos el versículo 4. Mire todo lo que el Señor nos enriquece con una pequeña porción de su palabra. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. O sea, usted llega en momentos en que la gente le dice, es como pesado, pero usted preocúpese y ocúpese en que usted está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ojo, nosotros no podemos ir ni a señalar, ni a criticar, ni a hacer juicios contra la gente, ni a juzgarlos, ni mucho menos condenarlos. Lo que sí tenemos y debemos hacer es compartir qué dice la palabra de Dios, más nada. Usted simplemente diga, la palabra de Dios dice esto, usted suéltela ahí y déjele las consecuencias a Dios. Usted no se ponga a decir más nada, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo preparo esto por la gracia de Dios y les traigo. Y les ofrezco este banquete que el Señor nos da, pero es de decisión nuestra si le creemos a Dios. Si seguimos pensando de la misma manera,
o seguimos, mire, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora nosotros ya somos vivos en Cristo. Estamos vivos. Sigamos, la 6. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias, o sea, el evangelio. También a los muertos para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a a Dios en lo que atañe al espíritu. Yo les hago una pregunta y la respuesta seguramente ustedes ya la saben. ¿Cómo sería mejor, jóvenes y adultos? Miren, ¿cómo sería mejor el mundo? ¿Practicando esto? De corazón respondan. ¿Practicando esto? Licor, infidelidades, mentiras, trampas, engaños, apuestos, drogas, todo esto. ¿O haciendo lo que dice Dios? ¿Cómo sería mejor? Este es el panorama que tenemos. Pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir conforme Dios dice o como vive el mundo? Como Dios dice. La respuesta es obvia. Esa es la invitación que el Señor nos dice. Empezar a desarrollar dominio propio es solamente tener claro quién soy en Cristo. Esa es la enseñanza que el Señor nos ha regalado hoy a través de su palabra. Porque yo les quiero compartir esta historia y con esto termino. En estos días viendo un caso de la vida real, de Siguiendo el Rastro, presentaron una historia en Popayán. Un padre, y la pueden buscar. El papá fue un deportista. No guardé el nombre de él. Para resumirles, terminó que lo mataron. Llegaron 2 tipos en una moto y lo mataron en presencia de su único hijo. El hijo le dijo a las autoridades que un hombre lo había citado al papá para comprarle la casa, una propiedad que tenía. Pero les resumo. Resulta ser que ese papá se casa, se divorcia, pero nunca dejó de estar pendiente de su hijo. Y lo ayudaba, y lo consentía, y le daba muchos regalos, y le daba muchas cosas. Al punto que el pelado ya con 26 años, 23, 24, cuando pasa eso, más o menos, 24 años, le dice al papá, papá, yo quiero que me compre este Audi. El papá no tiene dinero. Es un señor de clase media, que después de que fue famoso con su atletismo, ganó una beca para estudiar algo de agropecuarias. Empieza y trabaja, le dan contratos con el municipio, tiene su casa y otra casa y su carro, y tiene deudas. Entonces empiezan a investigar. Y resulta que creen que de pronto lo mató por una deuda que tenía. No, investigan y no. Resulta que de pronto empiezan a investigar la ex esposa. No, tampoco. Resulta que no. Cuando llega, oh sorpresa, que el que lo mandó a matar fue el propio hijo. Un caso real. El muchacho adicto a estas cosas del mundo. Muchacho pinta, acuerpado, joven. Se fue metiendo en las cosas del juego, las apuestas. Perdía plata, ganaba plata y al punto de un hijo consentido. Como el papá no le quiso comprar el carro, el Audi que él quería, le dijo al papá un día peleando. ¿Cómo descubrieron que fue él? Porque el muchacho ciego, engañado por Satanás, practicando las cosas del mundo, pero nosotros como cristianos no le podemos echar la culpa a Satanás. Ya hemos aprendido que Dios es nuestro fundamento, Cristo. Que Él venció la muerte, venció el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y dio su vida para darnos vida a nosotros. Este muchacho decidió, engañado por Satanás, por todas esas cosas que quieren vivir como vive el hombre. Pues no les estoy hablando de una religión. Si usted está acá, usted está a tiempo para recapacitar. Para que cambiemos todo este panorama que vemos. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Amén. El Señor Jesucristo dijo, no te pido que los saques del mundo. Y Él es lindo. Él lo que dijo es, te pido que los protejas del maligno. Y nosotros tenemos que saber ya contra quién luchamos. Contra la naturaleza pecaminosa, contra Satanás y el mundo. Pero Dios nos ha dado las herramientas. Entonces no nos preocupemos, sino ocupémonos en obedecer a Dios. Termino con esa historia. ¿Cómo descubrieron? Porque el muchacho, eso
Duró 2 años la investigación. Ese muchacho iba y lloraba delante del policía que estaba llevando la investigación. Y lloraba, dice el policía, es que lo que me impactó es como ese muchacho venía y lloraba aquí en mi despacho y me decía que por favor hasta las últimas consecuencias y que ese crimen del papá no quedara impune. Y oh sorpresa, dijo él, cuando llegaron después de año y algo los resultados del teléfono, porque los teléfonos celulares tienen un ID, un número. Y aun cuando usted cambie el chip, el muchacho compró otro chip y lo metió en el mismo celular de él. Se dieron cuenta que las llamadas que le hacía, y él se lo pasaba seguramente a otro secuaz, que para que lo llamaran, para que el papá fuera allá, y el muchacho fue el que mandó a matar al papá. ¿Por qué lo mandó a matar? Por la adicción que tenía al mundo, por estar fuera de Dios. Le dijo un día después, la pareja con la que vivía, dijo, pues haciendo memoria, después de que él encuentran eso, pero el policía tiene que ser otra vez cuidadoso, de volver a investigar, a entrevistar a todos los de la familia. No pudo contarle a nadie que tenía eso, pero tenía que buscar pruebas. No solamente esa, sino la prueba de que sí él, y encontraron al sicario. Y el mismo sicario, ¿cómo será el mundo? Imagínense. Que el mismo sicario dijo, cuando yo me enteré que el que yo había matado era el mismo papá del que me había contratado, me dio mucha rabia con el que me contrató, dijo. Y él decidió colaborar. Y él dijo, sí fue él el que me contrató. Pero este muchacho lo mató. Miren si esos no son los engaños de Satanás. Lo mató porque quería el dinero del papá. Le dijo un día, usted vale más muerto que vivo. Tan pronto como él era el único heredero, y seguramente la mamá del muchacho le tenía miedo a este muchacho, terminó matándolo por la plata. Ustedes no se imaginan ahorita que le dieron no sé cuántos años de cárcel. Tiene 2 caminos él: seguir en el mundo y endureciendo su corazón, o que por la gracia de Dios a alguien de los ministerios, de los carcelarios, le comparta de Cristo y pueda tener él un arrepentimiento. Pero con esto cierro. ¿Y por qué les digo que no les comparto una religión? Le comparto de una relación con Dios. Tomemos las decisiones que debemos de tomar en este 2024 guiadas por Dios. Porque ese muchacho, ustedes no creen que dirán, ¿y de qué le sirvió? Apenas recibió la recompensa, la herencia, se terminó comprando el Audi que quería que el papá no le compraba. ¿Y de qué le sirvió eso? Mató a un papá que yo como papá me duele. Papá que lo daba todo por su hijo. Y como este muchacho, después de 2 años lo agarraron preso. Eso fue en agosto del 2018. Ya lo agarraron preso en noviembre del 2020. Pero lo que quiero con esto es entender de que ¿qué queremos hacer? ¿Estar en Cristo? ¿O estar en Cristo y anhelando las luces de neón del mundo? Ustedes y yo elegimos. Esto no es un juego. Está de por medio su vida y su futuro y la de su descendencia. Creo que ya el Espíritu Santo hablaba a nuestros corazones. Pongámonos de pie y vamos a entregarle este tiempo a Dios y vamos a orar cada uno pidiéndole al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es poder de vida y no debemos de avergonzarnos, Señor, de tu evangelio, Padre. Pero tampoco debemos de avergonzar el evangelio y ser congruentes con quien decimos ser. Por eso te pedimos perdón, porque a pesar, Señor, de conocer de tu palabra, pues fallamos, Padre. Y por eso tenemos que venir delante de ti. Y con un corazón contrito y humillado, Señor, doblo rodillas delante de ti. Y te pido, Señor, que esta palabra que hoy hemos escuchado, Señor, quede grabada en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y que por tu gracia y por tu amor y tu obrar, Señor, no nos sueltes de tu mano, Señor. Padre, perdónanos en todo aquello que aún todavía fallamos. Si es en un mal carácter, en iras, en peleas,
En fin, yo voy a guardar silencio estos segundos y usted preséntese delante de Dios. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros y nuestros corazones. Te pedimos perdón en todo aquello que hemos fallado, pero queremos avanzar de tu mano. Gracias porque hoy nos ha dado unos puntos, unas formas y unas maneras para aprender a desarrollar dominio propio, Señor. Gracias por tu palabra porque cada día suma más a cada uno de nosotros si la tomamos en serio, si la llevamos a la práctica, si no demoramos esa bendición de pasarnos a tu bando, Señor, y entender de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor, sino contra huestes de maldad, Señor, que quieren dañar tus propósitos en nuestra vida. Pero gracias porque mayor eres tú, Señor, que estás con nosotros que el que está con el mundo. Perdónanos porque cuántas veces hemos dejado avergonzado el Evangelio, pero no queremos seguir en esa práctica, Señor. Queremos pedirte, Padre, que seas tú poniendo el querer y el hacer en nosotros, y que nosotros en nuestra actitud, en nuestra mente, seamos renovados cada día con cada texto bíblico que leamos, Señor, lo tomemos en serio. Y antes de leerlo, Señor, acudamos a ti, Espíritu Santo, que eres tú el que nos enseñas todas las cosas. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor, porque la necesito, porque tú eres un eterno presente, Señor, y yo acá en esta tierra estoy de paso, y que pueda entender, Señor, esa palabra tuya, donde tú nos llamas hoy y nos confrontas, que dejemos todas esas malas prácticas y que tomemos la decisión de estar firmes en ti, que tú seas nuestro fundamento, Señor, que tengamos tu palabra como ese pensamiento que es la regla en nuestra vida, Señor. Padre, que tu voluntad sea una ley en mi vida, Señor, que tu palabra sea una regla, unos parámetros y unos principios que nosotros sigamos, y que el ejemplo a seguir eres tú, mi Señor Jesucristo, y que el resultado es una nueva vida en ti, Padre. Queremos esas bendiciones, Padre, las espirituales, porque lo material es la añadidura. Gracias, Señor. Padre, que en verdad te podamos decir con nuestros actos, Señor, te amo, mi Señor Jesús. Te amo, Padre. Gracias por lo que hiciste en la cruz a través de tu Hijo amado por mí, porque no solo me reconcilia contigo, sino que me enseña un camino diferente al que había conocido. Y tú eres el camino, Señor, la verdad y la vida. Que todos permanezcamos en ti, Padre. Te pido, Señor, para que crezcamos en obediencia a ti y que hoy salgamos una vez más de acá firmes, perfectos y completos en ti. Y ese proceso lo haces tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a madurar en nuestra fe en ti, en obediencia a ti. Gracias, gracias, Padre. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.